Hola jóvenes, ¿cómo están? Aquí tengo una guía que me llegó de algunos alumnos particulares para ayudarlos, ¿cierto? A ellos, por supuesto, en hacer las tareas, enseñarles más que nada no hacer la tarea. Así que lo mismo quiero hacer con ustedes. Voy a hacer algunos ejercicios, porque son 14 ejercicios la guía. La número 1 nomás ya tiene 6 ejercicios de geometría, entonces creo que eso voy a alcanzar a tratar de hacer hoy día. Pero estos días voy a estar haciendo los otros ejercicios, algunos que sean interesantes, no todos. Ejemplos más que nada para que no hacerles la tarea, sino enseñarles a hacer la tarea, para ayudarlos. Así que para que ustedes mismos también, ¿cierto?, que si son de segundo medio, puedan, ¿cierto?, beneficiarse y aprender más que nada. Ya, vamos entonces con este ejercicio. ¿Cuál es la altura de un triángulo equilátero de lado 8? Indica si el resultado es un número irracional. Bueno, la solución, ¿no? La solución es muy simple si nos vamos a la fórmula, porque si uno tiene un triángulo equilátero, si uno tiene un triángulo equilátero de lado A, pongamos así, entonces la fórmula para calcular la altura es muy simple, es A medio raíz de 3. Eso es. Así que si nosotros reemplazamos, ¿cierto?, donde aparezca el lado, en este caso el lado es A, ¿cierto? En vez de A, el lado acá es 8. Así que me quedaría que la altura sería 8 partido por 2, ¿cierto? Raíz de 3. Así que la altura la tendríamos inmediatamente. 8 dividido por 2, 4 raíz de 3. Y como la raíz de 3, ¿cierto?, es un número irracional, si lo multiplicamos por un número racional, que es el 4, igual me va a dar un número irracional. O sea, este pertenece a los irracionales. Pertenece a los irracionales. Ahí está. Esa sería la respuesta para este ejercicio. 4 raíz de 3 sería la altura, ¿cierto?, de este triángulo equilátero. Esa es la altura. 4 raíz de 3. 4 raíz de 3, por supuesto, metro, ¿cierto? Metro, porque si está el metro no me da el centímetro. Muy bien. A ver, yo creo que sería bueno ver de dónde sale esta fórmula, ¿cierto? Sí, vamos a ver de dónde sale esa fórmula. Ya tenemos la solución, así que ahora les voy a mostrar de dónde sale esa fórmula. Vamos a verlo acá. Ahí. Si uno tiene un triángulo equilátero, de lado A, y quiere, ¿cierto?, averiguar la altura, H. Entonces, ¿no es cierto?, nosotros nos damos cuenta claramente de que si yo dibujo, por ejemplo, la mitad del triángulo, si dibujo esa parte de ahí, toda esa parte que está ahí, vamos a dibujarla aquí, ¿no es cierto?, la mitad. Ahí. Si esto mide A, ¿cuánto va a ser esto si es la mitad, ¿cierto?, este pedacito? Muy bien ese pensamiento. A medio, ¿cierto? A medio. Y esta sería la altura, ¿cierto? Ese de ahí. Y este, por supuesto, sigue siendo el mismo, sigue siendo A. Entonces, por Pitágoras, ¿cierto?, nosotros encontramos una relación aquí. ¿Cierto? H al cuadrado, ¿cierto?, según Pitágoras. Digamos que H al cuadrado más, ¿cierto?, H al cuadrado más A medio al cuadrado, A medio, ¿cierto?, al cuadrado, sería igual a la hipotenusa, porque siempre la hipotenusa es la que va solita, ¿no? La que está opuesta al ángulo recto, esa es la hipotenusa, esa va sola. ¿No? Eso es lo que dice Pitágoras, ¿cierto? El cuadrado construido sobre la hipotenusa, o sea, dice, ¿cierto? El cuadrado construido sobre la hipotenusa, ¿cierto? Así. Es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Eso es lo que dice el teorema, ¿cierto?, de Pitágoras.
Ahí. Esta área encerrada acá, ¿cierto? Que sería A por A cuadrado, es igual a la suma de estas dos áreas. H al cuadrado, ¿cierto? Más A medio al cuadrado. Ya, volviendo entonces a esta ecuación, vamos a despejar H. H cuadrado entonces sería igual a A cuadrado. Este pasaría restando por acá, ¿cierto? Sería menos A cuadrado partido por 4. Vamos a sacar mínimo común, que sería 4. 1 en 4, 4, 4H cuadrado. Igual, 1 en 4, 4, 4A cuadrado. Menos 4 en 4, 1, 1 cuadrado. Estaría quedando entonces 4H cuadrado igual a 4A cuadrado menos A cuadrado, me quedaría en 3A cuadrado. Y enseguida, ¿no es cierto?, aplico la raíz. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. Sería 2. La raíz cuadrada de H cuadrado, H. En la raíz cuadrada de 3 no tiene, vamos a ponerla ahí, raíz de 3. Y la raíz cuadrada de A cuadrado es A, vamos a ponerlo ahí. Ustedes saben que la multiplicación es conmutativa. Van a colocar raíz de 3A, puse A raíz de 3. Y el 2 pasa a dividir, ¿cierto? O sea, me quedaría que H es igual, el 2 pasa a dividir, así que me quedaría A, ¿cierto? Raíz de 3 partido por 2. Ahí está la demostración de la fórmula. Así que cada vez que ustedes vean, ¿no es cierto? Pero solamente para el triángulo equilátero, ¿va? Solamente para el triángulo equilátero. Esto no funciona para cualquier triángulo. Solamente para el triángulo equilátero. Y además, ¿cierto? Este resultado sí pertenece a los ecuacionales. A los ecuacionales. ¿Listo? Ahí está la demostración, jovencitos. Vamos, este era el número 1, recuerden, número 1. Vamos a ir a hacer al número 2. Tranquilito nomás, sin estresarse. Vamos a ver qué dice el número 2. Ahí. Muy bien. Vamos al número 2. ¿Qué dice el número 2? A ver. Dice, ¿cuál es la medida de la diagonal de un cuadrado cuyo lado mide ya? Ahí vamos a poner. Entonces el número 2, ¿cierto? Nos dan un cuadrado. Supongamos que tengo un cuadrado así, ¿no? Supongamos que tengo un cuadrado. Ahí. Y supongamos que el lado mide 10. 10. Y nos piden, ¿cierto?, la diagonal, ¿no? Nos piden la diagonal. Ahí está. Ya, entonces. Bueno, otra vez por fórmula, ¿ya? La diagonal, llamémosle D a la diagonal. Eso es lo que nos preguntan, ¿cierto? ¿Cuánto mide la diagonal de un cuadrado? O sea, este lado es igual a ese. Entonces, hay una fórmula. Dice que si yo tengo la diagonal de un cuadrado, y solamente de un cuadrado, no un rectángulo, diagonal de un cuadrado, o sea, este lado tiene que ser igual a ese. Y siempre va a ser, dice, el lado, supongamos que tengo un cuadrado, ¿cierto?, del lado A. Vamos a ponerle aquí, lado A. Lado A. Si el lado del cuadrado es A, ¿cierto? En la diagonal, esa diagonal de ahí, o la otra son las dos iguales, ¿cierto? Esa diagonal yo la puedo calcular por fórmula. La diagonal del cuadrado va a ser igual a el lado multiplicado por raíz de 2. Así de simple. Esta es la fórmula. Entonces, ¿cuánto sería la diagonal de este? Simple, ¿cierto? Entonces, la diagonal de este cuadradito, ¿cierto? Sería, dice, multiplica el lado por raíz de 2, ¿cierto? El lado por raíz de 2. Y como el lado es 10, sería 10 raíz de 2. Si nos dan centímetros, serían centímetros. Si nos dan metros, serían metros. Ya, eso sería. Ahora, por supuesto, es bueno que veamos, ¿cierto?, la demostración de la fórmula. Porque es importante saber de dónde salen esas cositas. Vamos entonces a hacer la demostración de la fórmula. Demostración de fórmula.
Entonces, ¿cierto? Nosotros tenemos un cuadradito, ¿cierto? Así. Y aquí, ¿cierto? Tenemos una diagonal D. Le vamos a llamar, ¿cierto? A y A. Entonces vamos a encontrar, según Pitágoras, una relación, ¿cierto? Esta diagonal, ¿cierto? Al cuadrado, el lado opuesto al ángulo recto, el hipotenusa es el que va solito. Diagonal al cuadrado va a ser igual a cuadrado más a cuadrado, según Pitágoras, ¿no? A cuadrado más a cuadrado. Así que la diagonal al cuadrado sería igual a cuadrado más a cuadrado, 2 a cuadrado. Aplicamos la raíz, ¿cierto? Raíz de diagonal al cuadrado me va a quedar diagonal. La raíz de 2 me va a quedar raíz de 2. Y la raíz de a cuadrado es a. Así que ahí está la fórmula. A raíz de 2. Ahí está. Así que ha quedado, ¿cierto? Queda entonces demostrado. ¿Y a dónde sale esa formulita? Muy bien, jóvenes. Sigamos avanzando. Vamos al número 3. Bueno, como es con raíz de 2, también es un número irracional. Cada vez que aparezca una raíz exacta, ¿cierto? La número 2, decía que la diagonal era 10 raíz de 2. Ese número también pertenece a los irracionales, ¿cierto? ¿Cuáles son los números irracionales, para que recordemos? Tienen 3 adjetivos. Son números decimales, ¿cierto? Decimales. Son no periódicos, ¿cierto? No tienen periodo. Cualquier número que tenga periódico, inmediatamente no es irracional, porque se puede pasar a fracción. Así que, ¿qué es lo que son los números irracionales? Son números decimales, son no periódicos y además son infinitos. Infinitos. Esas 3 características tienen los números irracionales. Así que 10 raíz de 2, efectivamente, por el hecho de tener raíz de 2, pertenece a lo irracional. En cambio, raíz, por ejemplo, de 121 no pertenece a los irracionales. ¿Por qué? Porque la raíz de 121 es 11. ¿Y 11 a quién pertenece? A la fracción, a Q. A los números racionales. ¿Sí? Ya. Vamos avanzando. Vamos al número 3. ¿Qué dice el número 3? A ver, dice... ¿Cuál es la medida de un cateto de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide tanto y el otro cateto mide tanto? Ya, entonces nos dan, ¿cierto? Un triángulo rectángulo. Nos dan un triángulo rectángulo. Y una hipotenusa. Este es el ángulo recto, ¿cierto? Esta es la hipotenusa. Siempre opuesta al ángulo recto, esa es la hipotenusa. Entonces, dice, ¿cuál es la medida de un cateto? Ya nos piden un cateto, pongamos este ya. ¿Cuál es la medida de un cateto cuya hipotenusa mide tanto y el otro cateto mide tanto? Ya. Entonces, vamos a poner acá, vamos a ponerle acá 25. Y a este le vamos a poner 65. Calcular X. Y por supuesto ver si acaso, ¿cierto? Ese cateto, porque los catetos son los que forman el ángulo recto. Son los catetos. Se llaman catetos o lados. La hipotenusa, ¿cierto? Es la que está opuesta al ángulo recto. Así que, bueno, según Pitágoras, ¿cierto? Nos quedaría que x al cuadrado, ¿cierto? Sería igual a, bueno, según Pitágoras, planteémoslo exactamente, porque yo a veces trato de simplificar el problema, pero a veces eso perjudica a los jóvenes. Vamos a ver. X al cuadrado más 25 al cuadrado, ¿cierto? Así. Más 25 al cuadrado. ¿No? Eso, ¿cierto? Sería igual a 65 al cuadrado. Voy a aprovechar de enseñarles una movida que yo tengo para multiplicar estos numeritos, ¿no? Por ejemplo, yo sé que este número va a terminar en 25. Y este 2 lo voy a multiplicar por el siguiente, por el entero siguiente. ¿Cuál es el entero siguiente al 2?
El 3. Entonces lo multiplico por 3. 2 por 3, 6. ¿No? Así de simple. Y acá, 65 al cuadrado. ¿No? ¿Cuánto sería eso? Nuevamente va a terminar en 25. Y este lo multiplico por el siguiente. ¿Cuál es el siguiente del 6? El 7. ¿No? El 7. 6 por 7, 42. Entonces nos quedaría x cuadrado igual a 4.225 menos 625. Eso me daría, ¿cierto? 3.600. Si aplico la raíz cuadrada, raíz de x cuadrado, ¿cierto? Sería x. Y raíz de 3.600, 60. ¿Cierto? Y este número no sería irracional, ¿no? Este número no sería irracional. ¿De acuerdo, jóvenes? Así que este, ¿cierto? No pertenece a los irracionales. ¿Cierto? Porque este número no es decimal, no periódico infinito, es un número entero, pertenece a Q. 60, ¿cierto? Pertenece a Q, a los racionales. Estos son los otros, los irracionales, ¿no? Conocido como Q asterisco, Q complemento, en fin, ¿no? Los irracionales. No pertenece a los irracionales, pertenece a Q. Ya, jóvenes, ese sería el número 3. Tienes un ejemplo para que ustedes puedan hacer de su guía el número 3. Número 4. Dice, ¿cuál es la razón entre el largo de un... Vamos a copiarlo acá. Vamos a copiarlo acá. Número 4. Dice, ¿cuál es la razón entre el largo de un rectángulo? O sea, se supone que nos dan un rectángulo. Se supone que nos dan un rectángulo. Nosotros sabemos que la razón, ¿cierto? Es una fracción. Es una fracción. Entonces dice, ¿cuál es la razón entre el largo de un rectángulo? Vamos a llamarle X a este. Dice, ¿cuál es la razón entre el largo de un rectángulo y su ancho? Al ancho le vamos a llamar Y. Siempre el largo se supone que es más largo que el ancho, por eso se llama largo. Ya. Dice, ¿cuál es la razón entre el largo de un rectángulo? Ahí está, X. La razón es la fracción, ¿cierto? Y su ancho, si sus medidas son 1, bueno, acá vamos a ponerle acá 2 más raíz de 3. Y el otro le vamos a poner, y el otro es, vale, dice tanto. Vamos a ponerle nosotros, tiene que ser, el ancho tiene que ser menor. Vamos a poner 3. Entonces este va a ser 2 más raíz de 3 y este va a ser 3. Así que ese sería. Ahí está. ¿Cuál es la razón entre el largo de un rectángulo y su ancho si sus medidas son estas de acá? ¿Ya? Listo. Eso es la pregunta. ¿Cuál es la razón? Bueno, acá está la respuesta. La respuesta es el cociente entre los dos. Normalmente, como son números enteros, supongamos que tuviéramos otro rectángulo, ¿no? Y me dijeran, supongamos que este es 12 y este es 8. ¿No? Y me preguntan, ¿no es cierto?, ¿cuál es la razón, cierto?, entre el largo, ¿no?, entre el largo y el ancho. ¿Cómo sería? Aquí lo vamos a hacer. ¿Ah? Sería, ¿cierto? La razón es una fracción. ¿Entre quién? Entre el largo. ¿Cuánto mide el largo? 12. ¿Y quién más? Y el ancho. El ancho vale 8. Ahí yo puedo simplificar por 4. 4 en 12, 3. 4 en 8, 2. Esa es la razón. Puede ser 3 medios o puede ser 3 es a 2. Porque normalmente se colocan así las razones, pero tampoco está malo si ponen así. En el caso de este, vendría siendo
Si somos, digamos, en la rigurosidad de la escritura, sería eso, ¿cierto? 2 más raíz de 3 es a 3. Y esa sería, digamos, la razón en este caso. Y esta sería la razón en este otro caso. Aquí se pudo simplificar, pues, 12 y 8 se simplificaron. Así que la razón fueron numeritos chicos, pero acá no se puede simplificar. ¿Se dan cuenta, joven? ¿Qué haría pasar si hubiese tenido un 3 acá? ¿Se puede simplificar el 3 con el 3? No, porque hay un signo más ahí. No se puede simplificar cuando hay suma, resta y tampoco cuando hay división. ¿Cuándo puedo simplificar ese 3 con este? Cuando acá hay un por. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, sigamos avanzando. Vamos al número 5. Eso es. Número 5. Número 5. Dice, ¿cuál es la distancia en centímetros que recorre una rueda de una bicicleta de tantas pulgadas de diámetro en dar una vuelta completa? Interesante. Supongamos que tenemos una rueda. Bueno, es una rueda media sueca, pero al menos le hago el pello. Ya, entonces, dice, ¿cuál es la distancia en centímetros que recorre una rueda de una bicicleta de tantas pulgadas? Ya, supongamos que de diámetro. Ya. El diámetro, ¿no es cierto?, es la distancia que hay de lado a lado. Toda esa distancia. Entonces, supongamos que esa distancia, ¿cierto?, AB, el problema me la da. ¿No? Vamos a ponerlo por acá. AB, vamos a poner que vale, a ver cómo estamos ahí, AB vale, a ver, ¿qué número lo colocamos? 16 metros. Eso vale, bueno, que una bicicleta no puede ser tan 16 metros, inmensa bicicleta, no. Vamos a poner, a ver, 80 centímetros, más o menos, algo que sea real. 80 centímetros, ¿cierto? Ese sería el diámetro. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál es la distancia en centímetros que recorre una rueda de una bicicleta de, bueno, en este caso de 80 centímetros? En el caso de ustedes le dan pulgadas. En dar una vuelta completa. ¿No? Esa pregunta vamos a poner acá. Sí, en el fondo nos estarían preguntando, ¿cierto? O cuál es el perímetro, es lo mismo. ¿Y qué distancia, ¿cierto? Recorre, ¿cierto? Esta rueda, ¿cierto? Esta rueda y dar una vuelta completa. Dar una vuelta completa. ¿Qué distancia recorre esta rueda? En dar una vuelta completa. Entonces, esta pregunta, ¿cierto? ¿Qué distancia? Es lo mismo que el perímetro, porque eso es lo que recorre la rueda. Dice qué distancia recorre esta rueda en dar una vuelta completa. Así que eso, en realidad, es el perímetro de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia tiene una fórmula, que es 2pi por r. Así que sería 2 por pi, que es un número irracional, 3,14, 15, etc. Infinitos decimales, no tiene periodo, por eso es irracional. Y el radio, ¿cierto? En este caso sería 80, la mitad de 80 son, porque todo esto es el diámetro, 80 centímetros. Así que el radio sería la mitad, el radio serían 40 centímetros. Así que sería 2 por pi y por radio, que son 40 centímetros. Así que sería el perímetro o la vuelta completa, la distancia que recorre la rueda en una vuelta, sería 80 pi. Y ese número, por supuesto, ¿cierto?, pertenece a los irracionales. ¿Por qué? Porque pi pertenece a los irracionales. ¿Cierto? Porque pi pertenece a los irracionales. Ahí estaría el número 5. Muy bien. Vamos a continuar con el número 6. Vamos a ver qué dice. Ahí está. Número 6.
El número 6 dice, ¿cuál es el área de una tapa de un libro? ¿Cuál es el área de la tapa de un libro cuyo largo y ancho miden raíz de 100? Bueno, nosotros acá vamos a colocar un libro, ¿cierto? Vamos a suponer que tenemos una tapa. Nosotros le vamos a colocar acá raíz de 40. Raíz de 40. ¿Sí? Pueden ser centímetros. Claro, porque es un cuadrado. Eso es lo que dice el problema. ¿Cuál es el área? Nosotros sabemos que el área se multiplica el largo por el ancho. Todas las figuras rectangulares hacen largo por ancho. Así que el área en este caso sería raíz de 40 por raíz de 40. ¿Cierto? Por supuesto, centímetro por centímetro van a quedar centímetros cuadrados. Así que el área de esta tapa, ¿cierto? ¿Cuánto es raíz de 40 por raíz de 40? Bueno, es raíz de 40 al cuadrado. ¿Cierto? Así que nos quedaría que el área sería, se simplifican esos dos y me queda 40. También ustedes lo pueden sacar así, 40 por 40, ¿cierto? Son raíz de 1600. Y la raíz de 1600 también es 40, así que lo pueden sacar por un camino o por otro. 50, o sea, 40 centímetros cuadrados. Por supuesto que este es un número que no pertenece a los irracionales. No pertenece a los irracionales. Un número racional, ¿cierto? Muy bien, jóvenes. Ahí estarían los primeros ejercicios de esta guía. Así que eso sería, ¿cierto? Uno de los problemas que tienen ustedes ahí. Como todavía tengo tiempo, voy a tratar de ver algunos otros ejercicios que sean interesantes. Vamos a ver si puedo cooperarles con otros ejercicios que aparezcan por ahí. A ver, ¿qué problema puede ser? Acá hay uno, hay bonito acá, el número 3. Número 3. Dice, calcula y expresa en forma exacta el perímetro y el área de la siguiente figura. Mire que hay uno bonito, ¿eh? Ya, entonces hay un rectangulito, lindo y chiquito. A ver, ahí. Ahí. Ya. Y después sale aquí mi figurita ahí. Y en todo el medio salen unas cositas ahí. Ya. Y dice acá que esto mide. Ya, ahí te vamos a poner 9. 9 centímetros. Ahí. Por aquí lo vamos a poner. ¿Cuánto le vamos a colocar ahí? Ahí le vamos a poner 3. 3 centímetros. Ahí también le vamos a poner 3 centímetros. Claro. Ya. ¿Qué más? Tenemos allí. Al otro lado también tenemos que hacer uno. Sería uno acá. Ok. Más o menos por ahí. Ya. Y tenemos ángulos rectos. Y por supuesto, aquí también va a ser 3 centímetros. 3 centímetros. Y acá también. 3 centímetros. Ya. Correctísimo. Entonces dice, calcula y expresa en forma exacta el perímetro, como están pidiendo el perímetro de esta figura, y también el área de esta figura. Esas son nuestras dos preguntitas. Ya está. Calcula y expresa en forma exacta el perímetro y el área de las siguientes figuras. Muy bien, vamos con esto entonces. Este es el caso A porque son dos.
Si me queda tiempo, sí. Yo creo que voy a alcanzar a hacerlo todo, pero vamos a hacerlo tranquilito, ya jóvenes, para no cometer errores. Más que nada para que les quede muy claro. Ya. Vamos a partir. Recordemos que en el perímetro, ¿cierto? Siempre la recomendación es, para calcular, ¿cierto? El perímetro de la figura, siempre conviene partir de un punto. Por ejemplo, vamos a partir de acá, ¿ya? Vamos a partir de este punto hacia allá. ¿Ya? ¿Cuánto mide desde aquí hasta acá? Bueno, 3. Pues esa línea de segmento indica, ¿no es cierto?, simetría. O sea, que este pedacito igual a ese, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces también va a ser 3 entonces acá. 3. Así que ya, al llegar aquí, ya tengo 3. Y aquí tengo 3 más. Si ya voy aquí, tengo 6, ¿cierto? Vamos a poner acá perímetro de la figura. Tengo 3, ¿cierto? Ya, está listo ese. Tengo ese otro 3, está listo ese. Acá, ¿se acuerdan cuando vimos la diagonal del cuadrado? Este sería 3 raíz de 2. Este sería 3 raíz de 2. Porque este es 3 y 3, ¿se fijan? ¿Se acuerdan que vimos que teníamos un cuadrado? ¿Cierto? Pongamos que esto mide 3 y esto vale 3. ¿Cuánto vale la diagonal? Dijimos que valía 3 raíz de 2, ¿cierto? ¿Ah? Y esto es lo mismo. Es como tomar la mitad, pues, ¿cierto? Un triángulo donde tiene todos los dos lados iguales. Es tomar un triángulo así, ¿cierto? Así. La mitad de eso. La mitad de esa figura. Entonces acá sería 3 y acá sería 3. Este 3 igual que acá. Así que acá va a ser 3 raíz de 2. Y finalmente, si se están enredando con eso, bueno, toman el triángulo, ¿cierto? Ese que está ahí, usan Pitágoras. Pongamos, le ponen X a este lado. Ya tienen un triangulito. Vamos a borrar acá. Pongamos que ya toman ese triangulito de ahí. ¿Cierto? Así. Ahí. Le colocan 3 y 3. 3 y 3. Y acá le ponen la X, ¿cierto? Para averiguar, para ver si en realidad vale este valor. Según Pitágoras, ¿cierto? La hipotenusa, la que está al lado opuesto del ángulo recto, se queda solita. Sería X cuadrado igual a 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea, digamos, X cuadrado, 9 más 9, 18. Si aplicamos raíz, me quedaría X solito, ¿cierto? Porque se va al cuadrado con la raíz. Acá me queda raíz de 18. Pero el 18 lo puedo descomponer como 2 por 9. Y la raíz de 9 es 3. Así que ya llegamos al 3 raíz de 2, ¿ves? Muy bien, sigamos avanzando. Ya tenemos este, este, ahora me falta ese. ¿Cuánto mide ese? 9. 9. Después aquí va a pasar lo mismo que allá. Este vale 3, ¿cierto? Este va a ser igual que ese. 3 raíz de 2. Ahí. Así que ahí ya, ¿cierto? Damos la vuelta por acá, seguimos por aquí y llegamos acá. Vamos a repasarlo desde cero. Partimos de acá hacia allá, jóvenes. Siempre de izquierda a derecha. Ya. Partimos con esto. Tenemos 3 ahí. Tenemos ese. Más 3. Ahí. Más 3 raíz de 2. Más 3 raíz de 2. Más este pedacito de acá. 9. Más 9. Más 3. Más 3. Más 3 raíz de 2. Más 3 raíz de 2. Más, ¿cierto? 3, ¿cierto? Y también, ¿cierto? 9. Más 9. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Por lo tanto, ¿cuánto sería el perímetro de esta figura? Veamos. 3 más 3, 6. 6 más 9, 15. 18, 21, 30. 30. Acá tienen 3 raíz de 2 más 3 raíz de 2 serían 6 raíz de 2. Ese sería el perímetro de la figura. ¿Y este número a quién pertenece?
pertenencia a lo irracional, ¿cierto? U asterisco. ¿Por qué? Porque hay una raíz de 2 me tiene el lío. Pues el número, por mucho que tenga acá números enteritos, este de acá va a ser que sea un decimal infinito, digamos, el resultado. Aquí voy a tener 30 más y aquí voy a tener un número irracional. Porque este, como es 1,41, infinito el número, va a estar toda su vida y más también, más allá, como dice Paul Laguerre, multiplicado por 6, un inmenso número que no se puede cuantificar. Muy bien. Ese sería entonces en forma exacta el perímetro. Porque si yo eso lo paso a decimal, me da inexacto. Tienen que entregarlo así para que sea exacto. Entreguenlo con raíz. Muy bien. Nos falta el área. El área. El área de esta figura sería, primero calculemos este grandote. Este grandote. ¿Cómo sería? 9, ¿cierto? Por 6. Sería 9 centímetros por 6 centímetros, ¿cierto? Eso sería el área de todo eso que está ahí. Así que sería 9 por 6, 54 centímetros cuadrados. Después, si junto este triangulito de acá con ese de ahí, se me forma un cuadrado, ¿cierto? Se me forma un cuadrado entre los dos triangulitos. En donde este valdría 3 y este valdría 3. 3 por 3 es 9, así que tengo que sumarle, ¿cierto? 3 centímetros por 3 centímetros. Y eso me daría 9 centímetros cuadrados. Total, 9 más 54, 63 centímetros cuadrados. Este número no pertenece, ¿cierto?, a los irracionales. Ahí están ese ejemplito, jóvenes. Para que les sirva el ejemplo, que lo haya explicado bien yo, para el beneficio de los jovencitos. Yo también tengo un niñito en segundo medio, por eso también trato yo de las cosas que yo comparto con él, también compartirlas con ustedes. Bien, vamos a hacer, todavía me alcanza, sí, alcanzo a hacer el otro todavía, porque son dos ejercicios TEJA. Vamos a hacer el B. Vamos con estos jóvenes a apoyarlos. Los jóvenes estudiosos hay que ayudarlos. Es el futuro del país. Veamos. Letra B. Ya. Calcula y expresa en forma exacta el perímetro y el área de las siguientes figuras. Ya. Bien. Este está un poquito más complicado, pero vamos a intentar hacerlo. Dale una figura así. Y después otra figura por acá. Que no necesariamente dice que sea el punto medio, ¿no? No necesariamente. Vamos a hacer por acá intentando que sea parecido. Ahí. Se supone que son iguales, ¿eh? No dice que sean iguales, pero se supone. Vamos a ponerle acá raíz de 7. ¿Ves? No, acá. Raíz de 7. Eso es. Y después aquí raíz de 7. Claro. Centímetros. Centímetros. Ya. Hay que calcular entonces, ¿cierto?, el perímetro de esta figura y también el área de esta figura, ¿no? El área, ¿cierto?, de esta figura y el perímetro, ¿no? Perímetro de esta figura. Ya. Muy bien. Bueno, se supone, que no, como digo, no lo dice, pero yo creo que el autor de este ejercicio lo que busca es eso, que el joven se dé cuenta que para el caso del área, ¿cierto?, puede correr la figura y le va a quedar una circunferencia. Le va a quedar una circunferencia, donde se van a juntar, ¿no es cierto?, las dos mitades y va a estar de radio 7. Radio 7 centímetros. Centímetros. Ese va a ser el radio, ¿cierto? Al mover esto así para juntar 6, va a quedar esa figura. Entonces el área de esa figura, ¿cierto? Nosotros sabemos que el área es pi multiplicado por el radio al cuadrado. En este caso, como el radio es raíz de 7 centímetros,
el área de esta figura sería pi por raíz de 7 al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces el área de esta figura, ¿cuánto sería? Raíz de 7 al cuadrado se va a ir eso al cuadrado. O bien puede decir raíz de 49, 7 por 7, 49. Y la raíz de 49 es 7, así que al final igual aquí a 7. Hay que agregar el pi ahí, ¿cierto? Y por supuesto centímetros al cuadrado. Siempre el área se mide en unidades cuadradas. Y ese número 7, ¿cierto? No pertenece a los irracionales, pero este sí, este pi. Así que el hecho de que aparezca un irracional multiplicado por un racional va a pertenecer efectivamente a los irracionales. Ahí está. Ese es el área, un número perteneciente a los irracionales. El ejercicio no pregunta, pero yo aprovecho de enseñarle a ustedes eso para repasar. Veamos el perímetro ahora. El perímetro, ¿no es cierto?, es distinto. En el perímetro no me sirve a mí juntarlos. En el perímetro yo tengo que respetar la figura tal como está. Para calcular el perímetro de una figura jamás se debe hacer eso de juntarlo, porque va a cambiar el perímetro. Lo que tengo que hacer acá es darme cuenta de lo siguiente. Vamos a seguirlo con rojo. ¿Se acuerdan que yo le dije a ustedes en el caso del perímetro? Hay que partir de un punto y dar toda la vuelta. Por ejemplo, si ustedes dan la vuelta acá, ¿cierto? Aquí van a tener la mitad de una circunferencia, ¿ya? Después tienen que sumarle este pedacito, raíz de 7. Después sumarle la otra mitad de circunferencia. Así que ya tienen una circunferencia completa, más 2 pedacitos que valen raíz de 7. O sea, van a tener 2 pedacitos que valen raíz de 7, más el perímetro de una circunferencia. ¿De acuerdo? O sea, va a tener 2 raíz de 7, más, ¿cómo se calcula el perímetro de una circunferencia? 2pi por r. ¿Y cuánto vale el radio? Raíz de 7, ¿así? ¿Cierto? Raíz de 7. Así que, bueno, ya ese número efectivamente también pertenece, ¿no es cierto?, a los irracionales. A los irracionales. No lo pide el problema, pero yo aprovecho con ustedes compartir eso. Y por supuesto que esto, ¿cierto?, como es perímetro nomás, no hay multiplicación de centímetros por centímetros, esto va a terminar en centímetros nomás. Va a ser así, centímetros. Y efectivamente pertenece al complemento de Q, a los irracionales. Muy bien, ahí tenemos el perímetro de la figura. Pueden acá incluso factorizar para que se vea más bonito, pero puedes factorizar por 2 raíz de 7, ¿cierto? 2 raíz de 7, factor de 1, porque esto por eso me daría esto, más, ¿cierto?, pi. Que 2 raíz de 7 por pi daría todo eso. ¿Qué? Centímetros. Ahí está. Ya, jóvenes. Muy bien, ahí estaríamos con esos ejercicios. A ver, por ahora yo creo que estaría bueno con eso. Mañana voy a seguir, mañana voy a subir otros más, voy a tratar de apoyarlos con más ejercicios, pero por ahora me voy a anotar sin mi teléfono por si alguien quiere ubicarme, porque a veces los jóvenes quieren tomar clases y me tratan de ubicar y no tienen cómo. Yo soy el profesor Ronald Vega, vamos a poner aquí. Profesor Ronald Vega. Y mi teléfono es el 9-823-57-160. Yo hago clases online, por supuesto, por Zoom, también por video celular. Y video celular también. Video celular. ¿Qué más? Todo nivel, ¿ya? Universitarios, media, básica, todo nivel. No hay vanidad en mí. Chiquititos también. Listo. Así que, bueno, jóvenes, un placer haber compartido con ustedes. Ojalá que les sirvan estos ejercicios de ejemplo para que hagan sus tareas. Así que nos estaríamos viendo